20 minutos, mucha atención. Por segunda vez el Senado de la República hunde la consulta popular del presidente Gustavo Petro. Esto después de la aprobación de la reforma laboral hace minutos en el Parlamento, en la Cámara Alta. Andrés Carmona, ¿cómo quedó la votación? Ricardo, 52 votos por el no, 2 votos por el sí. Fue negada nuevamente esta solicitud de consulta popular hecha por el gobierno de Gustavo Petro. Esa solicitud radicada el 19 de mayo y que fue complementada con la firma del presidente Petro el pasado 29 de mayo. 52 contra 2. Lo que generó el malestar de los integrantes de las bancadas de oposición y de gobierno es que una vez se votó la reforma laboral, que recordemos fue aprobada con mayorías, inmediatamente los integrantes del pacto histórico y de la coalición de gobierno se salieron del recinto. Eso ocasionó el malestar de las bancadas, quienes empezaron a pedir la palabra, a reclamarle al gobierno la incoherencia de ni siquiera haber anunciado el retiro de la consulta, Ricardo. Andrés, realmente se hunden dos consultas, la 2.0 sí, y la 3.0, es decir, las presentadas por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro delegatario en funciones presidenciales, y la presentada una semana después por el presidente Gustavo Petro. Doble golpe al gobierno del presidente Petro, triple negativa si sumamos lo que pasó el 14 de mayo a la consulta popular en el Senado de la República. Claro, Ricardo, usted tiene que tener en cuenta que la primera solicitud se radicó el 19 de mayo, pero esa solicitud fue radicada con la firma del ministro delegatario en funciones presidenciales, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por motivo de que el presidente estaba en delegación fuera del país, cerca de China, o estaba en China y estaba en Roma. Sí, estaba en China y estaba en Roma, sí, en la entronización de León XIV. El día 29 llegó el documento del presidente Petro, firmado por el presidente Petro y sus ministros, pero ese documento no subsanó el otro documento, no pidió el retiro del anterior documento, por lo que entonces se interpretó eso como dos consultas, dos solicitudes de consulta, y eso fue lo que acaba de votar la plenaria del Senado. Repetimos, 52 votos por el no, 2 votos por el sí, la plenaria, la bancada del pacto histórico retirada. Mire, Ricardo, están gritando fuerza Miguel en estos momentos la bancada del Centro Democrático. Escuchemos. Por supuesto, Ricardo, celebración en los sectores independientes y de oposición con esta derrota de la consulta. Digamos que el día terminó siendo un poco ambiguo, de diferentes noticias, por así decirlo, porque se aprobó Andrés, en último debate la reforma laboral, Ricardo, dígame. Sí, quedamos en tablas. Si usted lo viera como una partida de ajedrez, podríamos decir que quedó en ¿empate? Tablas la partida. Claro, ¿por qué? Porque el gobierno tuvo 2 victorias, hay que decirlo. La primera vino de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que no hundió la reforma pensional, sino que la devolvió a la plenaria de la Cámara de Representantes para que se subsanen los vicios, los problemas de forma, para que se haga la discusión, y luego vuelve a la Corte para que se reestudie y entre eventualmente en vigencia. Es decir, en la práctica, como dijo el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, se salvó la pensional. El otro triunfo del gobierno mayoritariamente tiene que ver con la reforma laboral, Andrés. Al final, lo que planteaba el pacto histórico y el gobierno quedó en la reforma. Ganó a voto limpio los puntos más controvertidos, pero al final se hunden las dos consultas. La consulta de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro delegatorio, y la del presidente Gustavo Petro. Prefirieron irse antes de la derrota los integrantes de la bancada del pacto histórico y el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero en todo caso, Andrés, de nuevo el Senado por mayorías hundió, es decir, 3 veces se hundió la consulta popular en el último mes en el Senado de Colombia. El 14 de mayo, que es el origen de la pugna y del decretazo y demás, y las otras 2 que acaba de hundir por una mayoría tronadora. ¿Me repite la votación, por favor, Andrés? 52 contra 2. Tenga en cuenta que la bancada de gobierno se retiró. Están celebrando en el Salón Social en estos momentos. Entonces ellos se retiraron a celebrar y eso generó el malestar, e inmediatamente la orden del presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue: señor secretario, lea la pregunta, leyó la pregunta y procedan a votar, Ricardo. Muy bien, Andrés, 7:25 minutos, seguimos con la nube y llega Ricardo Blue en segundos aquí en Blue Radio.